Hola, buenos días. Nosotros somos de Darkside México y vamos a seguir con la serie que teníamos de redes 5G. Vamos a hablar un poquito sobre otros temas, otros subtemas de esta red. Pues aquí nos está acompañando Carlos, Hola, ¿qué tal? Citlali, Hola. Alfredo. Hola, hola. Bueno, primero comenzaremos hablándoles un poquito dándoles un resumen en general de lo que platicamos en el episodio anterior, el cual está en nuestras plataformas, y de hecho nos gustaría decirles que este episodio, el de 5G, el primero, está disponible en una nueva modalidad que es en YouTube. Es una modalidad que nosotros estamos apenas haciendo, está curiosa, está divertida, así que les recomendamos que vayan a verla, así como a partir del primero de redes, que ya se grabaron dos, se estarán subiendo a nuestras plataformas de podcast como la de video de YouTube. Entonces ahí están para que pasen a verlos. Y bueno, retomando un poquito el tema de 5G, pues primero les vamos a dar un breve resumen sobre qué es lo que vimos en esta primera parte. Hablamos un poquito sobre las definiciones teóricas. También hablamos un poquito sobre una red ARPANET, una red que se utilizó en la guerra. Hablamos sobre los elementos que componen una red. Hablamos de los tipos de redes. Como saben, existen muchas redes, entonces ahí hablamos un poquito de esto, sobre la topología de las redes como un tema un poquito teórico, pero los protocolos de las redes que se tienen que llevar, el ancho de banda, que pues es básicamente como un cable, todo lo que pasa en internet, así a grandes rasgos. Eso fue lo que hablamos en el capítulo anterior, y pues bueno, ahora los dejo con Carlos. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, mucha de la información que les vamos a compartir fueron recaudadas de professionalreview.com, igual por si quieren ampliar un poco más el conocimiento, digo, aquí lo resumimos. Entonces, bueno, yo les voy a empezar a hablar un poco sobre la red pública y privada, bueno, que son dos distintas. Bueno, la red pública es básicamente un tipo de red que nos proporciona un servicio de conexión o telecomunicaciones a nuestro equipo a cambio del pago de una cuota del servicio. Cuando nosotros nos conectamos a internet a través de un router, que ya en el capítulo anterior hablamos un poco sobre qué es un router, nos estamos conectando claramente a una red pública. En este tipo de redes disponemos de acceso a servidores ubicados en Wi-Fi sin contraseña, ¿no? Para nada, no tiene mucho que ver. Precisamente esta red Wi-Fi puede ser pública o privada, al igual que ocurre cuando nos conectamos mediante cable. Tampoco una red pública significa que nuestros archivos vayan a ser de acceso público cuando estemos conectados a ella. Es justamente lo contrario. Ahora pues vamos a hablar un poco sobre lo que ahora es una red privada. Pues bueno, esta figura existe un administrador, el cual se encarga de gestionar y administrar todo este sistema. Existen redes privadas en organizaciones en donde existen multitud de dispositivos ubicados dentro de un recinto o conectados a un switch, que también ya platicamos un poco de en el capítulo anterior, a través de cables. En estas redes privadas, un usuario que sea externo a esta red no podrá conectarse a ella para acceder a internet. El acceso solo será permitido a las personas que están dentro de ella. Pues esto es como más clara. Entonces, pues si no tienes como acceso o permiso, pues no vas a poder ver ni siquiera quiénes están dentro de la misma red, ¿no? Bueno, seguimos con las direcciones. En este punto destacamos dos principales, que son las direcciones IP y la dirección MAC. Dentro de la dirección IP o protocolo de internet, como ya les mencioné antes, que se encuentra en la capa de red en el capítulo anterior, en la dirección IP se divide en dos puntos. La primera, la dirección IPv4 y la IPv6. Bueno, primeramente IPv4, el protocolo de internet versión 4, era el que estaba asignado para direccionamiento de direcciones IP, pero en 2013 me parece se hizo un estudio en el que se previó que las direcciones no iban a ser suficientes a futuro debido al gran crecimiento en la industria del internet. Es decir, empezaban a haber más dispositivos y más personas cada vez, y se dieron cuenta de que en el futuro ya no iban a alcanzar las direcciones IP. Ahora, destacando puntos de diferencia entre la IPv4 y la IPv6, la IPv4 se maneja con números binarios, es decir, base 2, tiene una longitud de 32 bits. La IPv4 cuenta con menor seguridad que la IPv6. Es única, irrepetible y se maneja con NAT, mecanismo que se utiliza en los routers para intercambiar paquetes entre dos redes. Esto significa que NAT se utiliza como puente entre los dispositivos y las redes de destino. Poniendo un ejemplo, cada dispositivo que tienen en su casa tiene una dirección IP privada, se puede decir. Cada uno tiene su propia dirección IP.
Sin embargo, el router, cuando ese dispositivo quiere comunicarse al exterior a un destino, el router lo que hace es cambiar esa IP privada de cada dispositivo a una IP pública. En términos generales, todas las IPs privadas de cada dispositivo de su hogar se transcriben como una sola dirección IP pública asignada por el router una vez que sale al exterior para llegar al destino. También esta red IPv4 se maneja a base de clases, las cuales van de la A a la E. Estas varían dependiendo el tipo de usuario que seamos. La A son direcciones asignadas a los gobiernos, la clase B son direcciones asignadas a corporativos y la C son asignadas a redes locales, se podría decir que a nosotros como tal, y la D y la E son para uso experimental y un poco más específico. Y estas redes se identifican mediante el rango del primer octeto, es decir, tú puedes saber a qué clase pertenece cada red dependiendo del rango en el que se encuentra el primer octeto. Si va de 0 a 127 es clase A, si va de 128 a 191 es clase B, si va de 192 a 223 es clase C, si va de 224 a 239 es clase D y si va de 240 a 255 es clase E. Aquí cabe destacar que el 255 es el valor máximo que puede tener la suma del octeto. Ahora la IPv6 se representa mediante 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales que se separan mediante 2 puntos, a diferencia de la IPv4 en la que se separan mediante un solo punto. Tiene una longitud de 128 bits a diferencia de la IPv4, también es única, también es irrepetible, pero en la IPv6 no es necesario ya el uso del mecanismo NAT porque como cuenta con mayor capacidad de direcciones, lo que hace es que la IP privada de cada dispositivo la manda directamente al destino, es decir, el router lo único que hace es reenviar esa IP privada de cada dispositivo al destino tal cual está. Ya no le asigna una nueva pública a todos los dispositivos, sino que cada uno conserva su propia IP privada y así es como se transmite. Por lo que entonces la red IPv6 maneja algo que se llama NAT64. Esto ya no es para comunicar los dispositivos al destino, sino para hacer que las redes IPv4 e IPv6 se comuniquen entre sí para que haya esa compatibilidad. Simplemente sirve como traductor entre ambas. Tiene mayor seguridad que la IPv4. Aquí cabe destacar que lo de los 32 y 128 bits tiene que ver con la longitud y el número de direcciones que son posibles asignar. Un byte contiene 8 bits, de aquí que las direcciones se manejen en octetos. IPv4 maneja 4 octetos, es decir, 32 bits, e IPv6 maneja 16 octetos, es decir, 128 bits. De aquí la operación que se realiza es 4 por 8 por los octetos, 32 y 16 por 8 por los octetos, 128, y así nos da los bits y los bytes. Ahora, siguiendo este mismo principio, para obtener el número total de direcciones que nos puede ofrecer cada red es necesario potenciar por el número de bits, ya que se maneja en base 2, entonces es 2 a la 32, que es el número de bits que maneja IPv4, nos da un total de un poco menos de 4.300 millones de direcciones. Esto puede sonar mucho, pero se calculó que eso es menos de la población mundial que había en ese momento, y como cada vez habían más dispositivos y más personas, se dieron cuenta obviamente de que no iban a alcanzar, por lo cual surgió IPv6, que es una nueva versión de este protocolo. IPv5, que es la siguiente versión, no lo voy a mencionar porque ese realmente fue experimental, se tenía pensado para streaming, por lo cual no trascendió, así que se pasó tal cual de la IPv4 a la IPv6. Y la IPv6, ya que cuenta con 128 bits, si hacemos la misma operación 2 a la 128, nos da un aproximado de 340 sextillones de direcciones, lo cual es muchísimo y se espera que esto se pueda utilizar en presente y en futuro, ya que, bueno, no sé si muchos lo sepan, pero actualmente seguimos usando IPv4 porque aún hay capacidad en las direcciones posibles. Sin embargo, también estamos empezando a usar IPv6. Se manejan las dos al mismo tiempo, pero se plantea que en un futuro, cuando se acaben las direcciones posibles de IPv4, ya solamente se utilice IPv6. Ahora hablando sobre la dirección MAC, que es la otra parte, esto significa Media Access Control, y también ya les había hablado sobre esto en el podcast anterior. Hablamos que MAC se relaciona con la capa física. La dirección MAC es como tal la dirección física del equipo. Esta no cambia y se le asigna desde el primer momento en el que está el dispositivo. Este se maneja con 48 bits en forma de 6 bloques. Y aquí también cabe destacar que, mencionando más bien
Relacionando un poco con el episodio anterior, aquí tienen que ver 3 términos que ya mencioné anteriormente, que es TCP, un protocolo que sabemos se encuentra en la capa de aplicación, IP, el protocolo de internet que está en la capa de red. Recordemos que les mencioné sobre los segmentos y los datagramas. Aquí es importante destacar esta relación porque TCP lo que hace es segmentar y tratar con esta información para enviársela a la capa de red. Pasa de la capa de aplicación a la de red, de TCP a IP y a MAC. De igual manera, si quieren saber un poco más sobre subneteo de redes, que se utiliza para ampliar las redes y subredes, o la optimización de redes IPv6, por ejemplo, cómo identificar los prefijos de cada red, pueden escribirnos en Facebook, en Instagram, prácticamente en todas nuestras plataformas, también en el video de YouTube, para que lo sepamos y hagamos un video o una miniserie si es que lo amerita. Ahora yo les voy a hablar sobre puertos lógicos y físicos. El puerto lógico es una zona o localización de la memoria de un ordenador que se asocia con un puerto físico o con un canal de comunicación y que proporciona un espacio para el almacenamiento temporal de la información que se va a transferir entre la localización de memoria y el canal de comunicación. Un puerto lógico es una salida de bits, puede ser 1 o 0. O sea, un puerto es el valor que se usa en el modelo de la capa de transporte para distinguir entre las múltiples aplicaciones que se pueden conectar al mismo host o puesto. Entonces, un puerto lógico de Internet es una interfaz de software que permitirá el ingreso y salida de data por aplicaciones que usan Internet. Los puertos se identifican por números desde 1 hasta 65.000, pudiendo llegar a más, siendo conocidos los puertos de 1 a 1024 como HTTP, puerto 80, transferencia de hipertexto por Internet, FTP, puerto 20, transferencia de data, MP3, documentos, etc. HTTPS, puerto 443, transferencia segura, SMTP, puerto 25, correo electrónico. Del 1025 para arriba son desconocidos, algunos troyanos y otras aplicaciones inocuas. Los puertos lógicos son, al igual que los físicos, necesarios para que nuestros programas puedan comunicarse con el exterior. La diferencia es que se enlazan virtualmente en nuestra conexión TCP con los programas para tener una referencia, y que los otros programas puedan conectarse a los nuestros y transportar información. Por ejemplo, podemos decir que el servidor web suele estar enlazado en el puerto 80 y que nuestro navegador sale por el puerto 4000 para conectarse con este servidor. El servicio RPC, Remote Procedure Call, escucha en los sistemas XP por el puerto 135, pero resulta que a ese puerto se conectaba el virus Blazer para infectar todos los Windows que encontraba a su paso. Un puerto físico es una conexión o un enchufe, el cual es utilizado para conectar dispositivos de hardware como impresoras o mouse. Permiten el intercambio de datos con otro dispositivo. Dicho de otra forma, todo puerto es una interfase o medio de acceso de un punto a otro. Normalmente estos puertos se encuentran en la parte trasera de la computadora, aunque en la actualidad muchos computadores incorporan puertos USB y audio en la parte delantera. Los puertos físicos más comunes utilizados o conocidos son puertos en serie. Solo pueden transmitir de un dato a la vez, por lo que son lentos y se utilizan para módems externos, ratones, etc. Puertos paralelos son más rápidos que los puertos en serie. Suelen utilizarse para conectar escáner e impresoras. Puertos USB, creado a principios de 1996. La velocidad de transferencia es muy alta y además permiten conectar y desconectarlos sin necesidad de apagar el ordenador. Puertos FireWire, similares a los USB 2, un poco más rápidos, suelen utilizarse en videocámaras digitales. Puerto RCA es un tipo de conector eléctrico común en el mercado audiovisual. Conector de video VGA.
El equipo utiliza un conector de subminiatura de alta densidad de 15 patas en el panel posterior para conectar el equipo con monitor compatible con el estándar. Puertos RJ11 es un conector utilizado por lo general en los sistemas de teléfonos y es el que se utiliza para conectar el módem a la línea telefónica de manera que las computadoras puedan tener acceso a internet. Puertos RJ45 es una interfaz física utilizada comúnmente en las redes de computadoras, sus siglas correspondientes Register Jack o clavija registrada. PCI, Peripheral Component Interconnect, son ranuras de expansión de la placa madre de un ordenador en las que se puede conectar tarjetas de sonido, video, red, etc. PCI Express, nuevas mejoras para la especificación PCIe 3.0 que incluye una cantidad de optimizaciones para aumentar la señal y la integridad de los datos, incluyendo control de transmisión y recepción de archivos. Puertos de memoria. A estos puertos se conectan las tarjetas de memoria RAM. Los puertos de memoria son aquellos puertos o bahías donde se pueden insertar nuevas tarjetas de memoria con la finalidad de extender la capacidad de la misma. Puertos inalámbricos. Las conexiones en este tipo de puertos se hacen sin necesidad de cables a través de la conexión entre un emisor y un receptor utilizando ondas electromagnéticas. Ahora les voy a hablar un poco sobre las redes VPN. Esto quiere decir redes privadas virtuales. Bueno, ya nos mencionó Carlos anteriormente. Así que esta red VPN entra dentro de este ámbito de las redes privadas. El término como tal es una red local o interna en la que los usuarios conectados a ella pueden estar separados geográficamente. Explicando esto, significa que si yo estoy en mi casa y mi empresa está en otro lado, me dan una red VPN a la que yo me puedo conectar y podemos estar todos los empleados conectados a esa misma red. Eso es una red privada pero virtual porque no está en el mismo sitio. Solo se puede conectar a través de internet, es la única manera, y dentro de lo privado es porque solamente los usuarios que están suscritos o incluidos en esta red se pueden conectar, de ahí lo del término. Y lo que hace esta red VPN es establecer túneles de conexión, por así decirlo, entre los distintos nodos mediante datos cifrados que solo se pueden leer y entender con los propios nodos que forman esta red. Esta es una forma muy segura y muy fiable para conectarse sin necesidad de que esté, por así decirlo, expuesta a la red o expuesta a la información. Entre los beneficios que proporcionan las redes VPN destacamos los más importantes, que es mayor seguridad, como ya les mencioné. Se podría decir que se incluye dentro de las conexiones públicas, pero es privada, es decir, está como dentro del campo de todas las redes públicas, pero solamente se pueden conectar los usuarios seleccionados. También se evitan ciertos bloqueos según los países o zonas geográficas y se evita la censura en el propio proveedor de servicios de internet, ya que es una red privada como tal, es manejada por cierto administrador y la red es privada totalmente y solamente los usuarios seleccionados se pueden conectar. No tiene nada que ver con el proveedor de servicios o cualquier otro que normalmente regula las redes públicas, y estos son los beneficios que nos da VPN. Ahora Carlos nos va a platicar un poquito sobre el Internet de las cosas. Pues bien, bueno, el Internet de las cosas también es conocido como Internet of Things, y bueno, esto se refiere a la interconexión a través de la red de todo tipo de objetos cotidianos para hacer uso o dar servicios por Internet. Bueno, entendemos que hasta hace solo unos años los únicos dispositivos capaces de conectarse a una red de datos eran los ordenadores, porque debido a la evolución de la electrónica y ahora sí que los microprocesadores, hoy en día tenemos la capacidad de dotar de cierta inteligencia prácticamente cualquier objeto de uso cotidiano. Pues bueno, ya se lo podrán ver pues, como los televisores inteligentes, los coches inteligentes, equipo de música, incluso los focos que ya también se pueden controlar desde el teléfono, que pues puedes escoger hasta el tono de luz y muchas cosas, ¿no? También ahorita está muy de moda la domótica, los refrigeradores, lavadoras. Entonces pues prácticamente ya lo que quiere hacer todo esto del Internet de las cosas es que prácticamente todo sea inteligente de alguna manera, y pues bueno, pues ahora sí que llevan un gran avance en cuanto a esa parte. Ahora les voy a hablar un poco sobre la nube, y en términos simples la nube permite almacenar y acceder a datos y programas a través de internet en lugar del disco duro de su computadora. La nube
es solo una metáfora de Internet, ya que se remonta a los días de los diagramas de flujo y a las presentaciones que representaban la gigantesca infraestructura de servidores de Internet como nada más que un cúmulo blanco e hinchado que acepta conexiones y reparte información mientras flota. Para entender cómo funciona la nube, tienes que olvidarte del disco duro, porque cuando almacenas datos o ejecutas programas desde el disco duro, estás usando el almacenamiento local, donde todo lo que se necesita está físicamente cerca de ti, de manera que puedes acceder a tus datos rápida y fácilmente. La industria de la informática funcionó durante décadas trabajando desde el disco duro. Para algunos, este sistema sigue siendo superior a la nube. El sistema de almacenamiento en la nube no consiste en tener un hardware o servidor dedicado de almacenamiento conectado a la red en la residencia. Almacenar datos en una red doméstica o de oficina es algo distinto a utilizar la nube. Hablamos de nube cuando accedemos a datos o programas a través de Internet, o al menos tener esos datos sincronizados con otra información a través de la web. Una de las ventajas de usar la nube es que, por ejemplo, al usar Google Drive, que tiene un procesador de textos basado en la nube, todo lo que escribes se guarda automáticamente. No hay necesidad de jugar con la configuración para asegurarte de que el trabajo se guarde o designar una carpeta en tu computadora para almacenar el contenido guardado. Los servicios basados en la nube, como Google Drive, permiten a los usuarios simplemente disfrutar de los beneficios de la tecnología y confiar en que el proveedor de servicios se encargará del almacenamiento de archivos. Yo les voy a hablar sobre la latencia y el ping. Bueno, a grandes rasgos, la latencia es el tiempo exacto que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red y el tiempo que tardas en recibir este paquete desde el servidor. Y bueno, hay que aclarar que se mide en milisegundos el tiempo, o sea, estamos hablando de cosas en lo que parpadeas. Bueno, imagínense que de su computadora tiene que viajar una información, una orden, un paquete a un servidor, y ese servidor les tiene que mandar la respuesta de su petición en forma de paquetes también. Así es como se les dice a los datos que mandan paquetes. Tengamos en cuenta que de su computadora tiene que llegar a un router, y de este router tiene que llegar a los servidores de la telefonía o a la empresa de internet a la que estén contratados. Después de esos servidores tiene que llegar a los servidores de Google, por ejemplo, que mandaron a hacer una búsqueda, y Google tiene que regresar esos paquetes. Entonces, al tiempo que hace de tu computadora al servidor y del servidor a tu computadora o a tu teléfono o a cualquier dispositivo que esté conectado a una red, eso se le conoce como latencia. En lo que más se ocupa esto, o en lo que todos estamos acostumbrados a verlo, es en los juegos, ¿no? En los juegos del día. Tenemos nuestra computadora, ¿no? Nuestra computadora está basada en un juego, estamos jugando un juego. Este juego se basa en fotogramas, que son un conjunto de imágenes que pasan a velocidades muy altas, que dan la impresión de que es un video. Entonces, nosotros mandamos esta petición a nuestro router. Nuestro router la manda al servidor del juego que estamos jugando. Este servidor la tiene que regresar al router y del router a tu computadora. Entonces, por ejemplo, cuando ves que tu ping es bajísimo, de 0, de 7, de 10, significa que estás mandando peticiones y el servidor te está respondiendo rápido. Entonces, esto es en cuestión de milisegundos, ni te das cuenta, porque así es la realidad. Pero a nivel computacional es algo muy complejo. A nivel industrial, en la industria, pues es también cosas importantísimas, ¿no? O sea, podemos hablar de tiempos de, por ejemplo, ¿no? De estas máquinas que operan a distancia, ¿no? Eso también es muy importante, el ping. Y eso tomando en cuenta de que, por ejemplo, hay muchos más factores, ¿no? De que quién esté conectado a tu red, qué se esté utilizando en tu red, si estás conectado mediante una red Wi-Fi o mediante el cable Ethernet. Eso también reduce mucho las latencias. Y bueno, aquí también ya entran un poquito otros temas como los periféricos, ¿no? Los teclados, los ratones, los monitores. Tenemos lo que es el ancho de banda, que imaginemos que es un cable, porque literal es lo que es casi un cable por el cual pasa tu petición, tus paquetes. Entonces, si por ejemplo estás jugando y llevas un ping de 10, 60, que es lo más común, y alguien se pone a ver Netflix, entonces tu ping va a subir muchísimo, porque no le da al ancho de banda de mandar tanto a tanto servidor,
y que este servidor te responda tan rápido porque está usándose mucho de ese ancho de banda. Entonces, bueno, también un dato curioso es que, por ejemplo, nosotros, una persona, el tiempo de promedio de reacción es de 250 milisegundos. O sea, tú reaccionas... ¿Físicamente? Físicamente, sí. De hecho, hay test en internet que ponle test de reacción. Y te ponen como una pantallita verde y cuando salga le tienes que dar clic. Entonces, nosotros, el humano, es más o menos aproximado lo que reaccionamos. Claro, eso también depende, ¿no? De qué tan entrenado estés y pues puedes hacer muchos ejercicios para bajar esos tiempos. Pero ese es el promedio. Entonces, el promedio del ping es de 50 milisegundos. Habiéndolo así, no es mucho, porque la verdad, pues no es mucho, ¿no? A un humano físicamente. Pero en cuestiones como el juego competitivo, pues sí es importante tener un ping bajo y no tan alto, porque pues yo cuando he jugado, pues a veces me ha llegado el ping hasta 1000 y pues está muy cabrón, porque haces algo y ya te mueves y segundos después apareces ahí o haces como te mueves. Entonces eso es lo que es la latencia del ping. Cool. Bueno, entonces no sé si quieren o tengan alguna duda en general de todos los temas de los cuales hablamos, algo que quieran platicar un poquito más a fondo. Yo quería mencionar sobre lo que dijiste de los fotogramas. Es más adelante. o menos lo que mencioné yo de los datagramas, solo que los datagramas son con datos y los fotogramas son con imágenes, se podrían decir. Pero ambos son como datos enviados a grandes velocidades. Así es. También, bueno, los fotogramas y eso los medimos en megahertz. Entonces, en los teléfonos o en YouTube o en sus computadoras o en los monitores dicen, no, pues tiene una frecuencia de 60 Hz o de 120 Hz, perdón, 144 Hz o de, bueno, ya están 300 Hz, ¿no? Entonces, eso significa que en un tiempo de un segundo, bueno, es megahertz sobre segundo, ¿no? En tiempo de un segundo, 60 imágenes se están procesando, o 140 o 300, entonces eso es más o menos lo que pasa con el ping también, para que se den más una idea. Igual también los FPS en los videojuegos, por ejemplo, son los fotogramas por segundo, y es lo que mencioné. Ajá, y eso depende mucho del procesador, de qué tanta potencia tenga para procesar todas estas imágenes. Ajá. Vayas lo que son imágenes pegaditas una tras otra en un determinado tiempo. Eso es lo que, por ejemplo, a veces cuando te empiezas así a cortar, es que a lo mejor tu procesador ya no le da para procesar tantas imágenes, tantos cuadros por segundo. Así Y pues es, eso es lo que es. Así es, mi estimada. Que si no quieren tener lag y que los maten, es un monitor con más hertz y un buen procesador. También recomendablemente conéctense a internet desde un cable de internet Del Ethernet. y procuren no descargar una película 4K a la vez que están jugando. Pues era lo que decías del ancho de banda, ¿no? O sea, si también influye si hay más personas conectadas y qué es lo que están haciendo. No es lo mismo que yo esté jugando, por ejemplo, en mi compu y mi mamá esté chateando a que yo esté jugando y esté descargando una película, ¿no? Por ejemplo. Así es la capacidad de ancho de banda que tiene tu internet. Pero bueno, son cosas que no se perciben tal vez, pero Sí. para gente que lo ocupa, que cuestión de segundos es importante, entonces ahí sí entra toda esta teoría. Y bueno, pues con eso concluimos el episodio de hoy, el segundo episodio de esta miniserie de la red 5G. Cada vez nos acercamos un poquito más al punto donde colapsará todo y todo tendrá que ver a lo mejor. Pues esperemos que les haya gustado. Recuerden que los miércoles, el primer día de podcast, se suben las miniseries que se tengan activas en ese tiempo. Y también para recordarles que nuestro próximo episodio del viernes hablaremos sobre estas dos plataformas que sirven para modelar en 3D, que es Blender y Maya. Entonces creo que es un video interesante, pues ya tenemos un poquito de experiencia en este programa Blender y escúchenos el viernes que estaremos hablando sobre estas dos plataformas. Y bueno, también recuerden que pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como de Darkside. Y suscríbanse al YouTube. Dale a like. Y pues esperamos que te la pasen bien.
Que tengas un bonito día y adiós.